Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo satsang. Hoy vamos a conectarnos con el Evangelio de la Vida Divina, que es un libro de Swami Shivananda muy precioso, que escribieron sus discípulos, en realidad especialmente uno de ellos, que se llamó Swami Venkatesananda, que fue discípulo y directo, y a su vez secretario de Swami Shivananda, y tenía una memoria muy maravillosa, muy prodigiosa, y él iba anotando diferentes escenas de la vida de Shivananda. Swami Shivananda es nuestro maestro que inspira este espacio y que, bueno, en mi caso inspira mi vida y muchos de los que estamos aquí. Eh, Solía enseñar principalmente en hechos de la vida diaria, más que él tenía un gran carisma por escribir, escribió más de 300 libros, pero a su vez no era tan destacado orador. Era un gran escritor, no era tan orador, no era de dar grandes conferencias, pero sí eh, de dar en la vida diaria ejemplos, ¿no? En la comunidad que él fundó, que se llamó la Vida de la Vida Divina, la Sociedad de la Vida Divina, Divine Life Society, que es un espacio que hoy día sigue brillando en los Himalayas. Él lo fundó en 1936 y hoy día sigue siendo uno de los principales espacios espirituales en Rishikesh, que es la ciudad donde está ese lugar. Y él obviamente vivía con muchos discípulos, y era muy destacado por cualquier situación, comenzar a dar enseñanza, ¿eh? Más que algo formal, voy a dar este taller, voy a dar esta conferencia, No, él simplemente pasaba momentos de la vida diaria y de repente se ponía intuitivamente, ¿no? A dar mensaje. Entonces, varios de esos mensajes están en el libro Evangelio de la Vida Divina, que es un libro muy poderoso que recoge todos hechos de la vida real del ashram de la Divine Life Society con sus discípulos. Ahora no tengo el libro, el texto, la versión impresa. Nos gusta generalmente pedir que den números para traer mensajes así al azar, para ver qué es lo que el maestro tiene para el momento. Pero lo que hice es abrir en una versión que tengo casera, informática, lo abrí eh, al azar también, y me salió el siguiente relato. Y dice así: amor por el perdón. Y ya nos trae un tema también que vamos a desarrollar como tema de Sachs sobre el perdón. Shivananda dice, esto es en 1948, un swami veterano del ashram se fue luego de algunos problemas. ¿eh? Hasta había falsificado la firma del maestro, quien tuvo que presentarse en los tribunales. Aquí ya nos da unas herramientas para trabajar, ¿no? Y es a veces la eh, idea de que todos los swamis son santos, y que uno se va a la India y se va a encontrar con santos por todos lados. Se va a un lugar espiritual y todos van a ser santos, ¿no? Y así caemos muy engañados en esa idea. Y bueno, a veces hay que desmitificar esto. Hay algunos santos eh, que son swamis y algunos santos que no son swamis, que son religiosos o simplemente seres espirituales. El tomar un voto de swami, un swami es un monje, es como un sacerdote, ¿no? Obviamente que es un voto de mucho respeto, de mucha eh, glorificación, pero no necesariamente alguien que está vistiendo, en el caso de los swamis, se visten de naranja, todo completamente, que significa el color de la renuncia. No por estar vestido de naranja quiere decir que esa persona sea más evolucionada que otra persona que no está vestida de naranja. E incluso puede ser una persona con muchos problemas y que dé problemas, ¿no? No sé si es en este caso que menciona Shivananda, en otras historias se cuenta de un swami en el ashram Shivananda que empezó a tener
problemas con otro Swami, y parece que compartían habitación en el ashram de Shivananda y se dice que, eh, bueno, un caso fue que uno le quemó el colchón a otro. Después, acá habla de falsificar, pues sé que hay otro caso que se cuenta del ashram que eh, había un swami que le tenía mucha envidia a otro swami. ¿Eh? Entonces, aprovechó que uno de los swamis que estaban, o sea, no el que le tenían, no el que envidiaba, sino al que le tenía envidias, Sivananda lo había mandado de gira a dar algunas actividades a las afueras de Rishikesh, del ashram. Eh, y se dice que este Swami que envidiaba, la envidia es bueno, es una impureza de la mente que la tienen todos, la tenemos todos. eh, Se dice que le escribió una carta falsificando, no sé si es este caso que dice acá Shivananda, falsificó la letra de Shivananda. En esa época no había WhatsApp, no había manera de comunicarse inmediatamente entre las personas. Entonces escribió una carta como si fuera Shivananda y la firmó como si fuera Swami Shivananda, a este otro Swami al exterior y le decía, no quiero que vuelvas más al ashram, porque ya no me gusta cómo das las clases, cosas así. No sé qué fue que le inventó ahí, haciéndose pasar por Swami Shivananda. Y claro, este otro Swami era muy obediente. Por algo también Shivananda lo habrá mandado, porque se ve que sería también un buen discípulo, ¿no? Eh, ¿Y qué hizo? No volvió al ashram. Y Sivananda pasó el tiempo y veía que no volvía, pero ¿qué le habrá pasado? Hasta que mandó a averiguar y el Swami, que no volvía, le contesta a Swami Sivananda, pero si tú me mandaste una carta diciendo que no vuelva. Y ahí Sivananda dijo, pero no, ¿cómo te voy a mandar una carta? Yo no lo hice. Y pobre el otro discípulo, hasta Sivananda se enojó con el discípulo porque dijo, ¿cómo creíste que yo te puedo mandar a tal cosa, ¿no? Se la ligó de Swami Shivananda también el reto, y por supuesto que al final volvió. No sé si es este caso de este Swami que parece que falsificó su firma, quizás sea ese mismo cuento. ¿eh? El asunto es que, bueno, ahora continúa el cuento. Y muchas veces, bueno, eso, ¿verdad? Cuando uno va a un ashram o a un centro espiritual, se va a encontrar con personas que sean swamis o no, están en el camino espiritual y uno debe ser muy cuidadoso y muy discernir, ¿no? Porque caemos en muchos engaños y en la India, como en todos lados, estamos en Kali Yuga, Y uno va por ahí pensando, mucha gente se va de viaje a la India pensando que es el lugar donde solamente existe eh, ángeles volando y todos son grandes maestros, y te vas a encontrar con mucha falsedad también, muchísima, amplificada, amplificada, como en todos lados. Entonces el cuento continúa así, de la vida real. Dice, voy a volver de vuelta. En 1948, un swami veterano del ashram se fue luego de algunos problemas. Hasta había falsificado la firma del maestro, quien se tuvo que presentar en los tribunales. El maestro estaba sentado al costado del camino cuando otro antiguo discípulo pasaba por allí. El maestro lo llamó y le dijo, ¿sabes? Swami X, que es este Swami acá, no se ponen los nombres porque, bueno, para no evidenciar, para que quede algo más anónimo, Swami X ha vuelto, este Swami que había falsificado la firma de Shivananda. Ahora es un gran hombre, dice Shivananda. Hay algunas historias viejas sobre él. El maestro tenía cerrado uno de sus ojos mientras hablaba. Esto era típico de Shivananda, ¿no? Tenía, se dice, un muy buen sentido del humor y era muy bromista también. Él cuando cerraba el ojo así, por algo era algo, alguna trapisonda o una travesura estaba haciendo. Y ahí lo que estaba diciendo, estaba hablando en doble sentido, ¿no? Como diciendo, le estaba dando él mismo el crédito que pudo haber cambiado, ¿no? Obviamente se habrá mandado una macana muy grande, y Shivananda nunca hablaba mal de nadie. Entonces
cerrando el ojo como en un guiño. Cuando él cerraba el ojo como en un guiño, los discípulos sabían que estaba haciendo algún tipo de mensaje subliminal. Entonces dice, ¿sabes? Suamikis ha vuelto, ahora es un gran hombre. Esa era la técnica de Sivananda, ¿verdad? Siempre, cuando él quería ayudar a alguien, él le colocaba cualidades positivas. Por ejemplo, no sé, imagínense en que uno, no sé, era muy dormilón y no iba nunca al satsang, ¿no? Entonces él iba a esta persona y le decía, tú que eres un gran madrugador, ¿eh? Ve al satsang, que vas siempre temprano al satsang, ¿eh? Eres un discípulo muy fuerte y muy comprometido, ¿eh? Entonces le instalaba esa cualidad que él no tenía, se la colocaba con su verbo, ¿no? Y eso es un buen mensaje para nosotros, porque con la palabra podemos influenciar. Cuando vemos una persona, de repente, no sé si les ha pasado, ¿no? De repente tú salís, estás lo más bien, te sentís lo más bien, de repente viene otro y te dice, ay, qué mal que te ves, estás enfermo. ¿Eh? Y yo que estaba lo más bien, ya me pongo así con cara de enfermo. Por lo contrario, podemos tener el poder, como Shivananda tenía ese poder, de darle una sugestión positiva. De repente te sentís mal y si alguien te dice, ay, qué bien que te ves, eso te puede hacer incluso sentir mejor. Y esa era la técnica de Shivananda. Siempre, nunca veía lo negativo en la persona, siempre veía un potencial de divinidad, que de hecho todos lo tenemos. Y él se encargaba de remarcar eso, ese potencial. Dice, ahora es un gran hombre, dice Shivananda. Hay algunas historias viejas sobre él. El maestro tenía cerrado uno de sus ojos mientras hablaba. El discípulo quería eximir al maestro que le dijese sobre ese tema. Se dice que nunca hay que hablar del pasado, ¿no? Si vas a hablar del pasado o recordar el pasado, recordar lo bueno, ¿verdad? Recordar las cosas que te inspiran, que te elevaron, pero aquello que ya pasó y que dejó alguna marca, eh, déjalo a un lado, incluso de las otras personas, porque todos pueden cambiar. Dice, el maestro tenía cerrado un ojo, el discípulo quería eximir al maestro que le dijese sobre ese tema, y dijo, sí, Swamiji, escuché algo al respecto. Y esto es también algo muy importante. El discípulo no quería el gossiping, ¿no? El hablar y hablar. Que nosotros empezamos a hablar de otro que pasó y ya nos quedamos 3 horas hablando de lo que hizo, de lo que no hizo. Esto es un buen mensaje también, ¿no? Si vas a hablar algo del otro, habla lo positivo y si alguien te viene con un chisme, háblale de otra cosa. No te metas en ese chisme, porque esto es muy importante, es una ley también. Se dice que cuando uno habla de lo negativo del otro, de las cualidades negativas y piensa en las cualidades negativas, está invocando esas cualidades en sí mismo, está despertando esas cualidades. Por lo contrario, si uno habla, aunque no tenga esa persona, esas cualidades divinas como Shivananda. Él no sabía si había cambiado o no. Sin embargo, le puso esa posibilidad del cambio, ¿no? Y se conectó con ese aspecto de cambio de esa persona transformador positivo, ¿no? Entonces, cuando tú tratás de ver lo positivo en el otro, aunque te cueste mucho, estás haciendo un bien al otro y a ti mismo. Si tú estás pensando en las cualidades negativas del otro, estás invocando y despertando esas cualidades negativas en tu persona. Y el maestro responde, ¿no? Oh, sabías de ello, pero eso fue antes de Shivananda. Puede haber cambiado ahora. Un hombre malo no es siempre malo. Y ese es el diálogo entre dos yogis, ¿no? Breve, corto, ¿verdad? Y quedarse en lo positivo. Ninguno de los dos, este era un discípulo muy avanzado, ¿no? Obviamente sabía quién tenía delante, que no le iba a sacar nada negativo ni. ¿Eh? Entonces acá nos pone ante el perdón constante, ¿no? Dice,
Swami Venkatesananda, que es el que recoge estos hechos de la vida real, titula esta escena y le dice amor por el perdón. Que el perdón en realidad no es olvidar el pasado, porque hay cosas del pasado que no se olvidan, pero sí no recordar el pasado con rencor, con venganza. Eso es lo necesario e importante. Tampoco quiere decir que al que te hizo mucho daño lo tenés que invitar a una cena a, no sé, a hablar con él. No. Basta con que hayas perdonado el recuerdo y ya no recuerdes con malicia, que comprendas que todo lo que sucede siempre es por algo y es una ley divina, ¿no? Que por algo sucede y sucedió. Y de alguna manera cortar con eso que te conecta, con eso que te puede haber hecho daño. Entonces, porque en realidad lo que nos hace más daño es ese link constante, ¿verdad? Eh, Les voy a leer un precioso artículo que encontré una vez para armar un taller sobre el don del perdón, eh, con una visión muy holística del concepto del perdón. Y después, si nos da el tiempo, vamos a contar algo del Buda sobre el perdón, una historia del Buda. Entonces, acá se dicen cosas importantes, ¿no? En este artículo sobre el perdón. Y empieza con un diálogo entre un discípulo y un maestro. El discípulo pregunta, ¿qué he de hacer para perdonar a otros? Y el maestro responde, si no condenaras a nadie, no tendrías necesidad de perdonar. En realidad voy a empezar por lo del Buda porque tiene que ver con esto, ¿no? Si no condenaras a nadie, no tendrías necesidad de perdonar. O sea, por supuesto que el perdón es un don divino. Algunos hacen juego de palabra de perdón, en su etimología quiere decir un superdón. Es un superdón, de hecho es de las virtudes más poderosas, ¿no? Eh, y hay una escena, o sea, por supuesto que el perdonar es muy importante, pero a su vez más elevado incluso es no sentir que tenés que perdonarle nada a nadie. Vamos a leer una escena de la vida del Buda, que se titula así, Eh, quien ama no necesita perdonar. ¿eh? Por supuesto que cuando no estamos en ese nivel, el perdonar ya es una expresión ya de un desarrollo de un amor un poquito más elevado que el que no perdona. Pero el más grado de amor es en el cual no hay ni siquiera necesidad de perdonar. Entonces se dice que estaba el Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos, cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzando palos y piedras esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Buda en un instante percibe la totalidad de la situación y les ordenaba a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a este, al que lo insultó con suavidad y convicción, diciéndole, mire lo que usted generó en nosotros. Nos expuso como un espejo, muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hacen años me siguen por todos lados meditando y orando, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee, le dice el Buda. Usted es mi invitado de honor.
Cuando se acercaban personas conflictivas al ashram de Shivananda, se dice que los discípulos y Shivananda los alojaba, los recibía, los trataba con honores, conflictivas de todo tipo, ¿no? Se dice que los discípulos le decían, pero maestro, ¿cómo deja a esta persona que perturba tanto la paz del ashram? ¿No? Y Shivananda decía, justamente, quiero tener este tipo de aspirantes dentro de mi local, de mi ashram. ¿Mm? Porque son los que realmente nos ponen a prueba y nos testean si realmente estamos avanzando en el camino. Cuando todo es perfecto, cuando todo es maravilloso, ahí no vemos todo lo sucio que hay abajo para trabajar. Pero cuando estamos en situaciones de dificultad, con personas difíciles, con personas, y esto nos puede pasar en el trabajo, nos puede pasar, nosotros lo tomamos como qué horrible, pero en realidad para nuestra evolución es una gran bendición. Sivananda decía, quiero siempre tener personas difíciles a mi alrededor, porque a su vez si están acá es mejor porque van a tener la oportunidad de evolucionar. Entonces el Buda le dijo esto también, le dijo, regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto, ¿no? A su vez, Yogananda tenía lo que se llama el barómetro espiritual. ¿eh? Él decía, ¿querés saber si estás avanzando en tu práctica espiritual? Esto no lo va a dar si podés meditar 1 hora en silencio y flotar en el aire, levitar o, no sé, ver ángeles o leer la mente de otro. Ese no es el verdadero progreso. Son consecuencias que pueden suceder a unos o a otros, pero realmente lo que te va a testear si estás avanzando no es lo que pase durante la meditación, sino cómo te comportás después. Y Shivananda decía, ¿cómo reaccionarías si alguien te tira café en tu ropita blanca recién puesta para ir a la meditación? O si alguien te dice tonto, o si alguien se opone ante una idea que tenés, ¿cómo reaccionás? Si reaccionás en paz, en armonía, con el perdón, ¿verdad? Y a Jesús se le acercaban sus discípulos y les preguntaban, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? ¿Y qué decía Jesús? 70 veces 7. Esto que es ilimitado, es como, porque es lo mejor para nosotros. El Dalai Lama tiene una frase que dice, si no perdonas por amor, al menos perdona por egoísmo. ¿Por qué? Porque el más beneficiado es uno mismo. Cuando uno perdona, corta ese link con aquello que te está dañando y quizás haya sido algo que te hicieron hace 20 años y tú seguís recordando eso con odio, con venganza, con frustración, con deseo de venganza, ¿no? Y ese link te sigue dañando a ti. Mientras esa persona capaz que está descansando en una hamaca en las Bahamas, ¿eh? Y tú seguís pensando sobre esa situación y seguís dañándote con ese link. Por eso que es para nuestro mejor beneficio. Pero más avanzado aún, como dice el Buda, es lo que viene ahora, ¿no? Entonces el Buda le dice, regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido como un estímulo para ver si vibramos alto, o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Vemos la unidad en todo cuando todo está maravilloso, cuando estamos con nuestro grupo de confort, cuando ahí vemos toda la unidad en todo, pero cuando se pone difícil la cosa, ahí es cuando tengo que poner en práctica, ¿no? Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante el Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida, no pude dormir en toda la noche, la culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. Este es el poder de los grandes maestros, ¿no? En el caso del Buda Avatar, ¿no? De poder transformar la vida de las personas, incluso los, gente con
malos sentimientos, ¿no? Cuando reaccionamos realmente desde el corazón, con el máximo amor, se transforma. Sivananda tuvo un caso muy parecido, eh, que demostró ese establecimiento en la ley de la no violencia y del perdón, y de un ser que intentó matarlo. Sivananda estaba dirigiendo un satsang, sentado en el amanecer, había mucha gente, estaba oscuro, estaban todos en silencio, Sivananda dirigiendo la meditación, y entra una persona con un hacha para matarlo. Y le intenta dos, tres veces, justo no invoca, y recién en el tercer vez, uno de sus discípulos, que estaba sentado en loto, reacciona y lo agarra, un poco como en el cuento del Buda, y se le acercan otros discípulos como para, obviamente, detenerlo, pero con un poquito de fuerza de más. Y Shivananda, en el momento que lo estaban atacando, él no reaccionó, solamente reaccionó cuando vio que los discípulos estaban por lastimar a esta persona. Y se dice que al otro día, bueno, por supuesto vino la policía, Shivananda no hizo ningún cargo, fue a la comisaría donde estaba alojado este que intentó matarlo. Se dice que le llevó una guirnalda de flores, se postró, se la colocó y le dijo: la misma persona que ayer se acercó a mí en la forma de un asesino es Dios mismo, ¿no? Y le colocó una guirnalda, eh, y lo reverenció. Se dice, bueno, este hombre quedó como atónito, no se esperaba eso. Eh, los policías, la ley, no hizo cargos porque Shivananda no quiso hacer cargos contra esta persona. Los discípulos le pidieron a Shivananda que al menos se pidiera que no regrese más a Rishikesh, que no le permitieran la entrada. Se dice que eso Shivananda lo aceptó, pero le pidió a sus discípulos que averiguaran dónde se había ido. En aquella época no era esta época que todo el mundo sabe dónde están, que tenemos GPS. Bueno, tardaron meses en averiguar dónde se había ido. ¿Y qué hizo Jivananda? Le empezó a mandar libros espirituales. O sea, cualquier persona normal hubiese hecho cargos, le hubiese querido meter en la cárcel, se hubiese defendido, hubiese pensado muy mal de esa persona. Bueno, Jivananda se preocupó eh, del bienestar de esta persona y lo empezó a instruir con libros. Se dice que al tiempo, este supuesto asesino le escribió una carta pidiéndole perdón y pidiéndole que lo inicie, y que lo reciba como un discípulo. Lo mismo que acá en el caso del Buda. ¿eh? El, este hombre que lo insultó, ante la reacción tan amorosa del Buda, le pide perdón. Le dice: no pude dormir en toda la noche, la culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. El Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo: usted es libre de quedarse con nosotros ya mismo, pero no puedo perdonarlo, le dice el Buda. Y ahí lo descoloca de vuelta, ¿no? No puedo perdonarlo. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión, a lo que el Buda le respondió: entiéndame claramente, para que alguien perdone debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar. Después de haber odiado o resentido, se pasa a un nivel de cierto avance con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a alguien ignorante que le causa una herida. Y continúa: no es mi caso. Yo lo veo como un alma afín. No me siento superior. No siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón. O sea, aquel que tiene ya un grado ya de santidad no siente ni siquiera, porque no hay un ego a quien herir. ¿eh? No se siente herido. Simplemente tal vez habrá sentido el efecto, o si lo golpearon, dolor en el cuerpo, pero no hay una mente herida, un ego herido, ¿verdad? Dice el Buda: solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarlo, solo lo amo.
Quien ama con mayúscula es ese amor cósmico, es el que llamamos el amor incondicional, ¿no? Se llama Parama Prem en sánscrito. Parama Prem es el amor supremo, ¿eh? Es el amor que no pone ninguna condición, ¿eh? Y ese es el amor de Dios, que ama a todos. Se compara con el sol, se dice que vierte sus rayos a santos y pecadores. Da calor a todo el mundo, no pregunta, este es bueno, este es malo, este se portó bien, este no se portó bien, ¿no? Es imparcial, ¿verdad? Eso es amor incondicional, amor supremo, que tienen estos seres como el Buda y que, bueno, poco a poco nosotros vamos a ir desarrollando si nos ponemos en esta sintonía, ¿verdad? De escuchar estas escenas de sus vidas, ¿no? Quien ama ya no necesita perdonar. Estos son ejemplos, ¿no? Cuando estamos ante estas situaciones, se dice, una de las técnicas, esto lo enseña Patanjali, cuando estás ante cualquier situación de dificultad y tenés que, antes de reaccionar, se dice, bueno, repetí el mantra, respirá. También lo que puedes hacer es pensar, meditar en una persona que haya trascendido las pasiones, así lo define Shivananda, Patanjali. Por ejemplo, un Buda, un Cristo, un Shivananda, y pregúntate, ¿no? ¿Cómo actuaría? A veces son cosas tan menores por las cuales nosotros no podemos perdonar, ¿no? Cosas tan menores, ¿no? Y fíjense en un Jesús, un Cristo clavado en la cruz, flagelado, eh, él perdonó en la situación más extrema, ni siquiera lo hizo para nosotros, quizás ni siquiera como el Buda sentía que le estaban haciendo nada malo a su ego, pero para dar ejemplo, porque todavía no estamos en esa altura, bueno, pensá, ¿qué haría un Shivananda ante esta situación? ¿Qué haría un Buda ante esta situación? Por eso es tan importante estudiar la vida de los santos. El Swadhyaya, el Patanjali define Swadhyaya como Swadhyayet Ishtadevata Samprayogaha. Swadhyaya es estudiar las escrituras, estudiar la vida de los santos. El que hace Swadhyaya Ishtadevata Samprayogaha entra en comunión Samprayogaha con la divinidad, con Ishtadevata. Y poco a poco las cualidades de la divinidad, del guru, del avatar, las vamos encarnando, ¿eh? Entonces cerramos con lo que dice el Buda. No es mi caso, dice, eh, yo lo veo como un alma, un segundito que voy a ir un poquito para atrás para retomar. Solo alguien que sigue viendo dualidad, dice el Buda, y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante que le causó una herida. No es mi caso, yo lo veo como un alma afín. No me siento superior, no siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón, amor por usted. No puedo perdonarlo, solo lo amo. Quien ama ya no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita: percibo lo que le pasa, vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos, en su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. En su ignorancia se van a sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darle su perdón, y usted también va a estar contento y tranquilo por recibirlo. Va a sentir un reaseguro en su ego culposo. Y así más o menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque como si nada hubiera pasado, ¿eh? Y así fue, termina este cuento, ¿eh? Termina con un corte un poco irónico del Buda, ¿no? Pero nos trae enseñanzas profundas, ¿eh?
Vamos a dejar aquí unos segunditos de silencio. Vamos a traer nuestra atención al centro corazón, al entrecejo. Vamos a irradiar cualquier situación en la cual nos hayamos sentido heridos, con la energía del amor cósmico, el amor incondicional. Pedir a la divinidad que nos dé ese don supremo, si todavía lo necesitamos, que seguramente en nuestro caso sí, de perdonar situaciones y que ya poco a poco este ego se vaya disolviendo para llegar a un grado de amor supremo hasta el grado de no sentirse herido. Ese grado de unidad completa, donde no hay otro más que el ser. El yogi ya no hiera a nadie ni es herido por nadie. Oh. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, con Bolo Sadhguru Maharaj Ki Jai. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el domingo que viene. Que estén muy bien. Om Om.